Nuestro tema es la producción animal y a eso nos dedicamos en Acción Ganadera. Mi nombre es Daniel Valerio, me encargo de coordinar esta propuesta que venimos desarrollando desde hace varios años, con la que apuntamos a capacitar sobre qué hacer, pero fundamentalmente sobre cómo hacer. De tal forma que en nuestras ediciones presenciales, los asistentes participan activamente metiendo mano, como solemos llamar, bajo la tutela de los especialistas como el que nos acompaña hoy. Esto lo venimos haciendo con Norberto Melone desde el principio, y la pandemia nos llevó a sumar nuevas herramientas, a realizar capacitaciones en forma virtual y también a pasar a los medios de comunicación como ahora, como lo que estamos haciendo ahora. El tema está referido al complejo respiratorio bovino, que es la enfermedad infecciosa que más pérdidas produce en los feedlots, y lo vamos a tratar con el médico veterinario Jorge de la Orden. Jorge es egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, es docente e investigador de la Cátedra de Vinos de Carne de esa facultad, es docente del ISEA, el Instituto Superior de Enseñanza Agropecuaria de la Sociedad Rural Argentina, es docente de la Maestría en Producción Animal y de la Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, una maestría y una carrera que son dictadas en conjunto por las facultades de Agronomía y de Veterinaria de la UBA. Jorge también es autor de numerosas publicaciones técnicas y científicas vinculadas a la producción agropecuaria y a la actividad del profesional veterinario. Es disertante en charlas de divulgación, en exposiciones, como en la de la Sociedad Rural, en Agroactiva, en Mercoláctea, en la Asociación Bradford, en Mundo Lácteo, etc. Integra Servet, Servicios Veterinarios, es asesor general en producción ganadera bovina y es coordinador de la Administración de Campo de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, y agradecido que nos vuelvas a acompañar en estos micros de Acción Ganadera. Y para arrancar, por favor, ¿por qué no nos contás cuál es la importancia económica que tiene este complejo respiratorio bovino en los feedlots? Sí, tal cual decías vos, es la enfermedad que más pérdidas económicas produce en los feedlots, no solo de Argentina, sino del mundo. El 50% de la mitad del feedlot, de la mortandad de un feedlot, es debida al complejo respiratorio bovino. O sea, de cada 2 terneros que se mueren de 100, uno se muere por el complejo respiratorio. Evidentemente es alta su incidencia, tiene una morbilidad de alrededor del 7 al 10%, que también es muy alta para una sola enfermedad. Y aparte, no solo hay que tomar en cuenta las muertes, sino los animales tienen una sintomatología que hace que disminuya la ganancia diaria, que coman menos, que produzcan menos, y eso implica una pérdida para el feto. También el tema de los tratamientos que hay que realizar con estos animales, la mano de obra para hacer Perdón que te tratamientos. interrumpa. ¿Por qué se denomina complejo respiratorio? Se denomina complejo respiratorio porque en sí es una enfermedad multifactorial, donde intervienen virus que generalmente son los que abren la puerta de entrada a infecciones secundarias, como el virus de la parainfluenza o el virus de la rinotraqueitis bovina, y bacterias que algunos consideran que hasta son habitantes normales del pulmón del bovino, pero en las condiciones de inmunosupresión que generan los virus, atacan como pastorela, anemia, etc. Pero a hay que sumarle todos los, perdóname Daniel, te quería decir porque hay que sumarle todos los factores predisponentes que se generan para que esto interactúe, como por ejemplo el exceso de temperatura, el exceso de humedad. El bovino de por sí se adapta mejor a los climas secos. Nosotros, la mayor concentración de feedlot de la Argentina está en la región pampeana, donde las condiciones climáticas no son las mejores. El tema del destete, son animales recién destetados. Hacinados, vienen de vivir en el campo y lo hacinamos.
el tema del transporte, etcétera. Todas situaciones de estrés que predisponen a la aparición de esta enfermedad. Ahora, el feedlot, que es un manejo tan grupal, ¿no es cierto?, de la hacienda, vos recién, o en ese sistema, ¿cómo detectás los animales enfermos? Vos recién empezaste a dar síntomas, ¿no?, que podías encontrar. Entonces, ¿cómo decís este animal está o es probable que esté afectado por esta enfermedad? Bien, es muy importante conocer los síntomas para poder el recorredor aislar rápidamente y empezar a instaurar un tratamiento rápido. Vos sabés que en toda enfermedad, cuanto antes se instaura un tratamiento, más beneficioso va a ser sobre el animal. Los síntomas se pueden sintetizar, los veterinarios los sintetizamos con la palabra DART. La D de depresión, los animales están decaídos, se aíslan. A de anorexia, dejan de comer. Y este es muy importante, es un síntoma que aparece muy precozmente. El primer día, antes que aparezca nada, el animal baja un 20% su consumo. Y el segundo día un 50% del consumo. O sea que es fundamental el tema de la lectura de comedero del recorredor, que vea que empezó a disminuir, hay una causa que genera una disminución de consumo. El tema de la dificultad respiratoria, tienen disnea, están como agitados. La temperatura, aumenta la temperatura arriba de 40 grados. Esta es una práctica de tomar temperatura que en la Argentina no se utiliza, pero que en Estados Unidos se usa mucho. Animal con dudas para diferenciar, porque hay otras enfermedades que pueden dar un cuadro respiratorio, pero no ser el complejo. El complejo supone un aumento en la temperatura. Entonces, en muchos feedlots de Estados Unidos suelen tomar de rutina a los animales sospechosos la temperatura y me parece una muy buena práctica que acá no se realiza. Y bueno, a partir de la recorrida eficaz del recorredor es como se pueden detectar los síntomas y apartar los animales. Y una vez detectados esos animales, ¿cuál es el tratamiento que se indica? Bien, hay dos metodologías, por decirlo de alguna forma. Una es justamente el recorredor, identificar precozmente al animal, apartarlo, llevarlo a enfermería y hacer un tratamiento a base de antibióticos específicos. Hoy se vio, como sucede lo mismo en el COVID, que la asociación con antiinflamatorios ayuda mucho a la evolución del paciente, mejora la perfusión, disminuye la inflamación que genera el agente agresor y los animales respiran mejor. Entonces, se recomienda siempre antibiótico más antiinflamatorio. Esa sería una opción. Y la otra opción es lo que se conoce como metafilaxia, que es el tratamiento de todo el lote. Eso es el concepto de metafilaxia. Ah, perfecto. Pero en ese caso, ¿cómo hacemos? ¿Aplicamos esas medidas a todo el lote donde están esos animales? Claro, el concepto de metafilaxia dice o implica la medicación de animales que todavía no están enfermos. Por eso es un concepto que lo tiene que manejar un médico veterinario para no caer en el exceso de medicación con antibióticos. Entonces, se puede hacer en tropas de riesgo, llega una tropa de riesgo muy estresada, de feria, de mal peso, bueno, se decide tratar los antibióticos con antibióticos, a todos los animales con antibióticos. Se le puede dar en la ración, entonces prevenimos, para decirlo de alguna forma, los antibióticos no previenen, pero acá estamos haciendo un uso preventivo con el antibiótico de todo el lote. Y la otra, si me afecta a un lote ya instaurado en el feedlot, si tengo más del 20% de los animales que van apareciendo enfermos por día, ahí se decide tratar todo el lote. O si aumenta más de un 5%, 3 días seguidos. Entonces se medica vía oral o inyectable a todos los animales. Eso sería la práctica de la metafilaxia. Bien. ¿Y cómo, cuáles serían las medidas de prevención? O sea, antes de aparecer los síntomas, entiendo, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Sí, en realidad sí, hay que convivir. De hecho, se convive con esta enfermedad. La prevención, obviamente, la vacuna. Como en toda enfermedad, la prevención es la vacuna. Se dan 2 dosis. El problema es que cuando entra al feedlot, vos les das la vacuna con un intervalo de 15 días
y ya estás adentro y no te da por ahí tiempo, la mayor incidencia será en los primeros 30 días de entrada al feedlot. Entonces, por ahí no llegan a actuar las vacunas. Lo ideal sería, como hacen en Estados Unidos, de comprar terneros, que asociarse con criadores, que vacunen sus terneros en el campo de cría y que vengan inmunizados. Eso sería lo ideal, pero que es muy poco frecuente en la Argentina. Y después apuntar a todas las maniobras que disminuyen el estrés en el animal. El barro es un gran problema en los fieldos, como te decía, de la Argentina, ubicados en las zonas húmedas, que estresa enormemente al ternero, al novillo, y que lo predispone a estas enfermedades. Todos los manejos en la manga, todas situaciones de estrés, tratar de minimizarlas. Y es fundamental la tarea del recorredor, como te decía, la lectura de comedero, para ver un síntoma precoz, detectar al animal que tiene algún síntoma de enfermedad rápidamente. Primero para tratarlo, como te decía antes, y segundo para que no contagie a otros, aislarlo, y esas serían un poco las formas de controlar la enfermedad. Claro, el tema de las zonas húmedas, que vos nos contás que es tan desfavorable para esta enfermedad, o tan favorable para la enfermedad, entiendo que debe ser porque en Argentina, dadas nuestras excelentes condiciones para la producción de granos en secano, entonces, que son a su vez el principal alimento del feedlot, entonces ponemos los feedlots en la zona de producción de granos, ¿no? Sí, y coincide también con los centros geográficos, coincide con los frigoríficos, coincide con la comercialización. Entonces, claro, en Estados Unidos los feedlots se ubican en las zonas semiáridas. Y acá, si pudiéramos ubicarlos, no tendríamos... los climas secos, te vuelvo a repetir, el bovino se adapta muchísimo mejor al clima seco. Como dice el refrán, lo que mata la humedad. Claro. Sí, ellos, por ejemplo, tienen una gran concentración en el estado de Nebraska, y Nebraska es muy parecido a San Luis. Y lo que tiene Nebraska es un acuífero inmenso que atraviesa todo el estado, y entonces la producción de grano está sustentada en el riego, ¿no? Fundamentalmente en el riego. Es muy parecido a lo que pasa en San Luis. En la San Luis también tenemos experiencia de grandes feedlots. Bien. Justamente, ahí tienen muchísimos, son animales mucho más sanos, hay muchísimos menos problemas de sanidad, no solo del complejo respiratorio, parásitos. Vos decías que una medida de prevención importante sería que el criador vacune a los terneros, de manera que ya entren al feedlot vacunados. Te pregunto, quizás es muy obvia la respuesta, pero entonces se genera un problema solo de confianza entre el criador y el feedlotero, o el feedlotero tiene manera de chequear que esos terneros fueron vacunados. Bien, ese es un poco el problema. En Estados Unidos eso ya está organizado, se llaman terneros preacondicionados. Son terneros que se generan así, se venden como terneros preacondicionados. ¿Qué implica eso? Que están inmunizados, que ya saben comer. Esto es importante, entonces en el feedlot ya es más fácil la adaptación. Esto lo hace todo el productor, eso lo certifica un profesional, y ese ternero tiene mayor valor. Eso sería lo ideal, que ellos lo manejan bastante de esa forma. En la Argentina se trató de hacer algo así, todavía no tiene demasiado importancia, pero pueden ser acuerdos firmados entre proveedores de terneros de los feedlots, donde se comprometan, y obviamente con la certificación de un médico veterinario, ¿no? que certifique la sanidad de ese ternero. Claro. Y con un valor mayor, ¿no? Pasa que los vaivenes de precio, y bueno, vos viste cómo es el sistema de feedlot en la Argentina, hace que a veces sea difícil este tipo de acuerdo. Perfecto. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Nos enseñaste un montón y seguramente vamos a seguir tratando temas con vos en adelante, como lo venimos haciendo. Muchas gracias. Para lo que necesites, contá conmigo. Bueno, gracias por participar en Acción Ganadera. Por nada, un abrazo, Daniel.